En el firmamento, donde los dioses antiguos dejaron inscritas las huellas de su voluntad, Géminis aparece como el eterno viajero entre mundos, el signo que porta en su esencia la contradicción luminosa y oscura de la mente humana. Es el mensajero alado, hijo del viento y de los espejos, el que danza entre dos realidades opuestas y logra, en esa danza, crear un puente inquebrantable entre lo que se piensa y lo que se siente, entre lo que se dice y lo que se oculta. Su psicología oscura, tan temida por algunos, es en realidad un poder secreto, una herramienta forjada en el silencio de las sombras para dar luz a los que aún no comprenden la magnitud de su propio espíritu. Géminis sabe que la mente humana es un laberinto, y se interna en él con el coraje de un héroe que no teme perderse. Ahí donde otros se detienen por miedo a su propio reflejo, Géminis avanza, se multiplica, se fragmenta y vuelve a reunirse, aprendiendo que la dualidad no es un defecto, sino una corona invisible que otorga visión ampliada. Esa aparente oscuridad que lo lleva a cuestionar todo, a cambiar de rostro, a sembrar dudas y a romper certezas, es el mismo fuego que lo eleva como maestro del cambio y del movimiento. Lo que para el mundo parece inestabilidad, en él es estrategia, un arte refinado de adaptación que lo convierte en sobreviviente de tormentas y en creador de nuevos caminos cuando los anteriores se vuelven ruinas. En la profundidad de su psicología, Géminis posee la capacidad de leer las máscaras humanas, de ver las contradicciones ocultas en cada palabra, de captar las sombras que cada individuo intenta silenciar. No es simple curiosidad, es la sabiduría de quien sabe que la verdad no existe en una sola versión, sino en el cruce de múltiples relatos. Su aparente frialdad al observar y su destreza para manipular con palabras son armas sagradas que, bien usadas, transforman el caos en armonía y convierten la confusión en visión. No es un titiritero que juega con los hilos por diversión, sino un guardián que comprende que, en ocasiones, es necesario mover las piezas de un tablero oculto para revelar las lecciones que el destino pretende entregar. La mente oscura de Géminis no es destrucción, sino alquimia. Donde hay engaño, aprende a detectar la verdad, donde hay silencios, descubre secretos, donde otros se pierden en la duda, él convierte la contradicción en una danza de posibilidades. Sus sombras no son cadenas, sino alas negras que lo empujan hacia lo desconocido con la certeza de que solo allí se encuentran las revelaciones más profundas. Y aunque muchos puedan llamarlo cambiante o voluble, en su esencia esa mutabilidad es la prueba de que posee la libertad como don divino, una libertad que rompe estructuras y que lo impulsa a reinventarse tantas veces como sea necesario. Cuando el destino exige héroes capaces de ver más allá de lo evidente, Géminis surge con su mirada doble, con su lengua afilada y con su ingenio veloz. Su psicología oscura le permite comprender las intenciones ocultas de aliados y enemigos, anticiparse a traiciones y mover con astucia los hilos de su propia vida. Esa capacidad de sumergirse en los abismos de la mente sin perderse en ellos es su triunfo más grande, la oscuridad no lo devora, porque en su esencia lleva la chispa eterna de Hermes, el viajero entre dimensiones, el que nunca se detiene y siempre regresa con un mensaje, incluso cuando el camino lo ha llevado a través de las sombras más densas. Así, el lado oscuro de Géminis se transforma en epopeya, en relato heroico donde la duda es brújula, la contradicción es motor y la manipulación es un arte que, en vez de aprisionar, abre puertas insospechadas. En el silencio de la noche estrellada, su voz resuena como un eco que recuerda que la oscuridad no es enemiga, sino maestra, y que quien se atreve a integrarla puede elevarse por encima de los límites humanos. Géminis, con su dualidad inmortal, camina entre luces y sombras para demostrar que solo en la unión de ambas reside la verdadera grandeza. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En lo más profundo del tejido cósmico, Géminis lleva consigo una herencia que no se limita a la dualidad aparente de los gemelos, sino que encierra el don de habitar múltiples dimensiones del pensamiento y la emoción. En su psicología oscura, no solo se refleja la capacidad de transformar la duda en certeza, sino también la de moverse como un estratega en territorios donde otros quedarían atrapados. Esa habilidad para recorrer la ambigüedad es la misma que le otorga un poder ancestral, el de ser intérprete de lo invisible, traductor de los signos ocultos, mediador entre lo que el alma anhela y lo que la mente niega. El universo le confía a Géminis el arte de la palabra, pero su oscuridad va más allá de un simple don comunicativo. En la sombra, su verbo puede transformarse en espada y escudo, en bálsamo y en veneno, en un instrumento de poder que desnuda realidades ocultas. Allí donde los demás ven contradicción, él percibe un lenguaje secreto, un patrón cósmico que revela que toda paradoja encierra un sentido.
Su aparente capacidad para manipular no es sino la manifestación de la antigua sabiduría de Hermes, el mensajero de los dioses, que aprendió que el conocimiento necesita envolverse en enigmas para proteger su fuerza. La psicología oscura de Géminis es, en este sentido, un cofre de misterios que no todos saben abrir, pero que quienes logran descifrar descubren que guarda la llave de la transformación. En su andar por las sombras, Géminis desarrolla una visión panorámica del alma humana. Observa las contradicciones con mirada de alquimista, entendiendo que los opuestos no se destruyen entre sí, sino que se completan. Así, puede captar con una sola intuición tanto la vulnerabilidad como la fortaleza de los demás, convirtiéndose en un espejo que revela verdades incómodas, pero necesarias. Esa capacidad para desnudar el inconsciente ajeno le otorga una ventaja que no se mide en poder sobre los demás, sino en la claridad con que puede guiar procesos de cambio. En lo que parece caos, él percibe un orden oculto, en lo que parece incoherencia, descubre la melodía del destino. El lado oscuro de Géminis también guarda una fuerza inquebrantable en su relación con el tiempo. No teme a lo efímero ni se aferra a lo permanente, porque entiende que todo fluye como el aire que lo rige. Su mente oscura lo prepara para aceptar las transiciones inevitables y, en lugar de resistirse a ellas, cabalgarlas como un jinete de vientos cósmicos. Esa plasticidad lo convierte en un eterno iniciador, en alguien capaz de ver en cada final un nacimiento disfrazado. En su aparente desapego se esconde un secreto heroico, la valentía de dejar morir lo que ya no vibra para abrir paso a lo nuevo. Allí donde otros ven inconstancia, Géminis descubre libertad. Su psicología oscura le enseña a no ser esclavo de una sola versión de sí mismo, sino a multiplicarse en tantas facetas como sean necesarias para expandir su conciencia. Esa multiplicidad, que el mundo a veces teme, es en verdad una victoria épica contra la rigidez y el estancamiento. Géminis demuestra que no hay traición en cambiar de piel, sino evolución, y que la verdadera fuerza no reside en la repetición, sino en la capacidad de reinventarse sin perder la esencia. En las profundidades de su sombra también late un llamado a la osadía intelectual. Géminis no se conforma con las respuestas superficiales, su psicología oscura lo impulsa a cuestionar incluso lo que parece incuestionable. Ese espíritu de desafío es su mayor hazaña, porque lo lleva a derribar muros de dogmas y a abrir portales hacia nuevos horizontes de pensamiento. La incomodidad que genera en otros no es signo de perversión, sino de grandeza, porque su voz oscura recuerda que lo verdadero no siempre es lo cómodo y que lo esencial se descubre en el borde de lo prohibido. Incluso en el terreno emocional, Géminis muestra la grandeza de su oscuridad. Su aparente frialdad, su capacidad de tomar distancia y analizar sentimientos con lógica, no es vacío ni indiferencia, sino un acto de soberanía interior. Esa distancia le otorga el don de no quedar atrapado en pasiones ciegas, de elevarse por encima de tormentas afectivas y encontrar en ellas lecciones profundas. Su sombra emocional no lo hunde, lo entrena, lo fortalece para moverse entre vínculos intensos sin perder su centro, recordando que quien domina la mente puede también gobernar el corazón. Así, la psicología oscura de Géminis no es una amenaza ni una condena, sino un mapa estelar de poder y resiliencia. En ella se revela la fuerza de un ser que no teme a la contradicción, que convierte la ambivalencia en estrategia, que transforma la duda en arte, y que, a través de su vuelo entre luces y sombras, enseña a la humanidad que la verdadera grandeza no se alcanza negando lo oscuro, sino integrándolo. En la epopeya del cosmos, Géminis es el guardián de la paradoja, el arquitecto de los puentes invisibles, el héroe que demuestra que en el misterio de lo oscuro habita la semilla de la claridad eterna. Géminis encierra en su psicología oscura una relación íntima con el silencio, aunque se le asocie siempre con la palabra y el movimiento. Allí, en ese aparente vacío donde el ruido del mundo se apaga, su mente despliega la capacidad de escuchar lo que otros no perciben, los matices del pensamiento colectivo, las grietas en los discursos establecidos, los susurros que provienen del inconsciente. Esta comunión con el silencio lo convierte en un guardián de lo no dicho, en un ser que no solo comunica sino que también sabe guardar, interpretar y transformar aquello que permanece oculto. Su grandeza radica en que comprende que no todo debe ser revelado de inmediato, en su oscuridad se gesta la sabiduría de los secretos, la paciencia del mensajero que aguarda el instante exacto para entregar su mensaje. Otro aspecto que se eleva desde sus sombras es su afinidad con el cambio de máscaras. Géminis posee una habilidad camaleónica que le permite adaptarse a diferentes entornos sin perder su esencia, y esta cualidad, vista desde la luz de lo épico, es una armadura espiritual. La multiplicidad de rostros no es falsedad, sino un arte sagrado de supervivencia, un don heredado de las fuerzas cósmicas para cruzar territorios hostiles sin sucumbir.
Lo que muchos llaman engaño, en realidad es versatilidad estratégica, el poder de no dejarse aprisionar por una única definición. Esa capacidad de ser múltiple, de reinventarse con rapidez, le otorga la libertad de moverse entre mundos, como si cada máscara fuese una llave que abre puertas vedadas a los demás. En la profundidad de su psicología oscura, también habita un vínculo directo con el caos creador. Géminis entiende de manera innata que el desorden no es un enemigo, sino la matriz de toda posibilidad. Allí donde los demás perciben confusión, él descubre semillas de renovación. Su mente, ágil y multifacética, no se pierde en la turbulencia, sino que la utiliza como combustible para generar nuevas ideas, nuevas rutas, nuevas formas de ver la vida. Esta relación con el caos es un aspecto heroico, porque lo convierte en pionero, en explorador de lo incierto, en portador de un fuego mental que ilumina incluso cuando parece que todo se desmorona. Su oscuridad, lejos de ser debilidad, es el crisol donde lo imposible comienza a tomar forma. Dentro de este mismo tejido oculto, Géminis mantiene una conexión con el poder de lo intangible. No se aferra a lo material ni a lo concreto, porque su reino es el de las ideas, los símbolos y los sueños que aún no han sido manifestados. Esta aparente levedad, en su psicología oscura, se traduce en desapego de lo terrenal que a veces genera incomprensión, pero que en verdad lo convierte en un mensajero capaz de trasladar visiones entre planos. Su grandeza está en poder caminar en la frontera entre lo real y lo imaginado, recogiendo fragmentos de ambos para dar forma a revelaciones que inspiran a los demás a expandirse más allá de sus límites. Un aspecto pocas veces explorado de su oscuridad es su capacidad de enfrentar la contradicción interna sin derrumbarse. Géminis puede sentir pensamientos opuestos ardiendo en su mente, ideas en conflicto que a otros los paralizarían, y en vez de quedar atrapado, se eleva sobre ellas como un equilibrista cósmico. Esta danza entre extremos es un entrenamiento que lo vuelve fuerte en terrenos donde la claridad no existe. Le permite sostener paradojas sin perder coherencia, caminar en la línea delgada entre la verdad y la ilusión, y descubrir que la fuerza suprema no está en elegir un lado, sino en contener ambos dentro de sí mismo sin fragmentarse. En lo emocional, la psicología oscura de Géminis revela una fuerza rara vez reconocida, la del desapego consciente. Aunque puede parecer distante, su capacidad de observar sentimientos desde un lugar elevado le otorga una maestría sobre las pasiones que pocos poseen. No es frialdad, es visión. Esa distancia no lo aparta de la vida, sino que le permite guiarse con claridad en medio de tormentas sentimentales. Su sombra afectiva, en vez de ser una prisión, es una fortaleza que le concede equilibrio, permitiéndole no perder su esencia aun cuando el mundo emocional de los demás lo intente arrastrar. Géminis, en la majestuosidad de su lado oscuro, es también un guardián de lo transitorio. Entiende como pocos que la eternidad se compone de instantes fugaces y que abrazar lo efímero es honrar la verdadera naturaleza de la existencia. Esa conciencia de lo pasajero lo libera del miedo al cambio y le confiere un espíritu indomable que fluye como el aire. Su psicología oscura lo prepara para no aferrarse a nada con desesperación, sino para caminar siempre ligero, llevando en sí mismo la certeza de que todo lo que se transforma regresa en otra forma, más elevada, más plena. En su viaje por las sombras, Géminis no solo se convierte en explorador de lo mental y lo emocional, sino también en guerrero de la conciencia colectiva. Tiene la capacidad de absorber las voces del entorno, las inquietudes del mundo, los deseos y temores que flotan en el aire, y traducirlos en mensajes que revelan lo que muchos sienten pero no logran expresar. Este don oscuro lo convierte en portavoz de lo invisible, en eco de lo que la humanidad guarda en silencio. Su grandeza radica en que, aunque pueda confundirse con manipulación, en realidad es un servicio cósmico, el de ser puente entre lo oculto y lo revelado. En la epopeya universal, Géminis encarna al héroe que se atreve a caminar por territorios donde la certeza no existe, que se adentra en la sombra no para perderse en ella, sino para extraer su tesoro. Su psicología oscura es el escenario donde se forja un carácter que no teme a lo ambiguo, que sabe que la claridad surge de la integración y que la verdadera victoria no consiste en negar la dualidad, sino en abrazarla con valentía. En él, la oscuridad no apaga la luz, la expande, la multiplica y la convierte en un faro que guía a quienes aún temen adentrarse en sus propios abismos. En la vastedad del cielo, donde cada signo porta un fragmento de la memoria universal, Géminis custodia un poder que a menudo se esconde en su psicología oscura, el dominio del ritmo invisible que gobierna el flujo de las ideas y de las conexiones humanas. Mientras otros se pierden en la linealidad de un solo camino, Géminis se adentra en la multiplicidad de senderos, reconociendo que la verdad no es una línea recta, sino un entramado de voces, símbolos y silencios.
Su oscuridad le concede la capacidad de sostener ese entramado sin quebrarse, de recorrer pasajes contradictorios sin anularse, de ser testigo de la simultaneidad del universo. El aire mutable que lo rige lo dota de una fuerza que pocos comprenden, la de vivir en constante tránsito. En lo profundo de su sombra, Géminis aprende a aceptar que nada permanece inmóvil y que la grandeza se encuentra en la flexibilidad. Allí donde otros temen al cambio por verlo como amenaza, él lo abraza como prueba iniciática, como un desafío que pone a prueba su ingenio. En su psicología oscura, la inestabilidad es en realidad un privilegio, porque lo impulsa a volverse invencible frente a lo inesperado. Así, lo que parece dispersión se transforma en entrenamiento para el alma, un recordatorio de que la verdadera fuerza es moverse con gracia en medio de lo incierto. Dentro de este tejido secreto, Géminis porta el fuego sutil del cuestionamiento. Su sombra no le permite aceptar verdades impuestas sin antes diseccionarlas, y aunque esta actitud pueda parecer rebeldía sin propósito, en realidad es la manifestación de un coraje intelectual que lo impulsa a derribar murallas de ignorancia. Esa fuerza de duda es su espada épica, porque al blandirla ilumina grietas en los sistemas de creencias, abriendo espacio para nuevas revelaciones. Lo que para otros es incomodidad, para él es la señal de que el alma ha despertado y se atreve a mirar más allá de lo establecido. Su psicología oscura, en este aspecto, lo convierte en un guerrero de la mente, en un protector de la libertad de pensamiento. Otro de los poderes ocultos que emergen desde sus sombras es su relación con la energía de los espejos. Géminis refleja lo que los demás no se atreven a reconocer de sí mismos, y esa capacidad de devolver la imagen distorsionada o multiplicada puede ser temida, pero en realidad es un servicio profundo. Al actuar como espejo, fuerza a los demás a confrontar sus propias máscaras, a descubrir los pliegues que esconden en lo más íntimo. Esta labor, aunque dura, es épica, porque abre el camino de la autenticidad. En su oscuridad, Géminis enseña que nadie puede huir eternamente de su reflejo, y que solo enfrentando la propia dualidad se conquista la grandeza interior. En el ámbito emocional, su psicología oscura revela un don que raras veces se comprende, la maestría del desapego como forma de amor superior. Géminis no busca aprisionar ni ser aprisionado, porque en su esencia sabe que el amor verdadero no nace del control, sino de la libertad compartida. Esa capacidad de retirarse cuando otros se hunden en la obsesión no es frialdad, sino la expresión de un espíritu que ha comprendido que el vínculo más fuerte es aquel que respeta el vuelo del otro. Su oscuridad, en este sentido, le otorga la grandeza de no confundir intensidad con cadenas, y en ese espacio abre la posibilidad de relaciones donde ambos pueden crecer sin límites. Su lado oculto también está vinculado a la energía de los portales. Géminis, al ser signo mutable, habita el umbral entre estaciones, y esa condición lo convierte en guardián de las transiciones. En lo profundo de su psicología oscura, se halla el poder de reconocer cuando un ciclo termina y otro comienza, de abrir puertas invisibles en el instante exacto en que el destino lo exige. Esta relación con lo liminal lo vuelve un héroe del cambio, alguien capaz de guiar a otros a cruzar puentes internos que parecen imposibles de atravesar. Su sombra es brújula en territorios intermedios, donde ni la luz ni la oscuridad dominan por completo. Otro aspecto que se eleva desde su oscuridad es la fascinación por lo prohibido, por lo que yace más allá de lo convencional. Géminis no teme acercarse a los rincones que otros evitan, porque intuye que en esas zonas marginales se esconde un conocimiento que puede liberar. Su psicología oscura lo impulsa a desafiar tabúes, a explorar senderos vedados, a sumergirse en ideas peligrosas con la certeza de que allí se encuentra la semilla de la expansión. Esta osadía lo convierte en un portador de revelaciones, en alguien que abre los ojos de quienes permanecen dormidos en la comodidad de lo conocido. Finalmente, en lo más hondo de sus sombras, Géminis descubre su papel como tejedor de destinos colectivos. Su capacidad de absorber, transformar y devolver las voces que lo rodean lo convierte en un nodo vivo de comunicación entre las almas. Su oscuridad le permite manejar hilos invisibles que conectan a las personas, no para controlarlas, sino para activar en ellas la chispa de su propio despertar. Así se convierte en héroe cósmico, en mensajero que no solo trae palabras, sino también vibraciones que mueven conciencias. En él, la oscuridad no es ausencia de luz, sino terreno fértil donde germina la claridad más resplandeciente. De este modo, la psicología oscura de Géminis, vista desde las alturas del cosmos, no es fragilidad, sino un arsenal secreto de dones. En cada contradicción se oculta una fuerza, en cada máscara una lección, en cada sombra un camino hacia la revelación. Y al caminar entre mundos, llevando consigo tanto lo visible como lo invisible,
Géminis demuestra que la verdadera épica no consiste en negar la oscuridad, sino en convertirla en la materia con la que se forjan alas eternas. En la trama invisible del cosmos, Géminis sostiene un vínculo profundo con la energía de lo oculto y lo no lineal, un territorio donde su psicología oscura encuentra su mayor esplendor. Allí, en la penumbra de lo intangible, se convierte en intérprete de símbolos que otros pasan por alto. Su mente no se detiene en lo evidente, sino que desciende hacia los pliegues secretos del lenguaje, donde las palabras no solo comunican, sino que invocan fuerzas invisibles. En esta capacidad radica un poder ancestral, transformar la palabra en destino, moldear con la intención aquello que parecía inamovible. Lo que podría confundirse con astucia engañosa es, en realidad, una magia elevada que le otorga la capacidad de ser creador y no simple receptor de los designios celestes. En lo más íntimo de sus sombras habita también una relación con la memoria colectiva de la humanidad. Géminis, regido por Mercurio, no solo absorbe conocimientos dispersos, sino que en su psicología oscura guarda la habilidad de leer entre las capas de lo heredado. Así, accede a fragmentos de sabiduría que atraviesan generaciones, percibiendo en el aire las historias no contadas, los pensamientos reprimidos, los deseos que nunca fueron pronunciados. Este contacto con lo ancestral lo convierte en un guardián de la conciencia compartida, en alguien que, aun sin proponérselo, despierta en otros recuerdos que parecían enterrados. Su oscuridad lo vuelve médium de las voces olvidadas y lo posiciona como faro de los que buscan comprender de dónde vienen para saber hacia dónde ir. La naturaleza mutable de Géminis también le otorga un vínculo directo con los sueños, con esas visiones que cruzan el umbral entre lo racional y lo irracional. En su psicología oscura, los sueños no son evasión ni fantasía, sino territorios donde entrena su espíritu. Allí practica la multiplicidad de realidades, allí juega con máscaras y destinos posibles, allí desarrolla la agilidad que luego lo convierte en maestro en el mundo despierto. Mientras otros desprecian esas imágenes nocturnas, Géminis reconoce en ellas un campo de batalla simbólico en el que aprende a navegar los contrastes de su propia mente. Así, sus sombras le dan acceso a dimensiones paralelas que enriquecen su fuerza en el plano terrenal. El aire que lo rige le concede un don oscuro y épico a la vez, la capacidad de no pertenecer a un solo lugar ni a una sola verdad. Géminis no se ata a fronteras ni a definiciones fijas porque su espíritu necesita libertad para crecer. Este aparente desarraigo, que algunos confunden con falta de compromiso, es en realidad la expresión de un alma que comprende que lo sagrado no está en la permanencia sino en el movimiento. En su psicología oscura se forja una sabiduría que lo lleva a moverse entre culturas, ideas y realidades como un mensajero inmortal, que recoge lo mejor de cada experiencia para expandir su propio horizonte. Esa movilidad no es vacío, es acumulación de mundos, y en ella reside una grandeza que trasciende cualquier limitación. En lo afectivo, sus sombras lo conectan con la paradoja del deseo y la distancia. Géminis puede vivir intensamente la atracción, pero su psicología oscura le recuerda que no todo lo que se desea debe poseerse. En este equilibrio entre el fuego del interés y el aire del desapego, construye una maestría que lo protege de los excesos. Sabe que la pasión sin control puede ser prisión, y por eso prefiere mantenerse como observador cuando otros caen en la vorágine. Lejos de ser indiferencia, esta actitud es el acto heroico de no perder su libertad interior en nombre de vínculos que asfixien. En su sombra afectiva se gesta una enseñanza profunda, que el amor más grande no ata, sino que enciende alas. Otra fuerza que se oculta en su lado oscuro es su capacidad de ver los patrones invisibles del destino. Géminis posee la visión de quien detecta coincidencias, señales y repeticiones que para otros pasan desapercibidas. Su mente oscura, entrenada en la multiplicidad, lo hace capaz de descifrar estas tramas secretas y usarlas en su propio camino. No es simple superstición, sino una sensibilidad épica hacia el lenguaje del universo, un oído agudo para las sinfonías que se repiten en diferentes tonos a lo largo de la vida. Esta cualidad lo convierte en visionario, en alguien que anticipa y se adelanta, en un navegante del tiempo que utiliza las sombras para leer el mapa oculto del porvenir. Su psicología oscura también lo convierte en alquimista de contradicciones. Géminis no elimina sus dudas ni sus polaridades internas, las abraza y las transforma en motores de creación. Su grandeza está en aceptar que dentro de sí conviven voces opuestas y que, en vez de silenciarlas, puede utilizarlas como coro que enriquece su perspectiva. Este talento le otorga una fuerza inusual, porque mientras otros buscan una única respuesta y se frustran al no hallarla, él se expande en múltiples posibilidades.
Su oscuridad es un laboratorio donde la paradoja se convierte en arte, donde el conflicto se transforma en fuente inagotable de ideas y donde la multiplicidad deja de ser debilidad para convertirse en su tesoro más grande. En el terreno espiritual, sus sombras le conceden una conexión con lo intermedio, con lo que no pertenece ni a la luz ni a la oscuridad. Géminis puede caminar en ese espacio liminal donde los extremos se disuelven, y esa capacidad lo convierte en puente entre planos. En su psicología oscura está el don de ser mediador, de llevar mensajes entre mundos, de ser intérprete de lo humano ante lo divino y de lo divino ante lo humano. Esta función heroica lo eleva como figura indispensable en la epopeya zodiacal. Sin él, las fuerzas quedarían separadas, incapaces de dialogar. En sus sombras se halla el poder de unir lo que parecía imposible de conciliar. De este modo, la psicología oscura de Géminis es un vasto territorio donde la paradoja se convierte en poder, donde el silencio se vuelve revelación, donde la movilidad es signo de grandeza y donde las máscaras no ocultan, sino que revelan. En su caminar entre luces y sombras, Géminis se erige como héroe del aire, mensajero de lo inasible, guardián de lo transitorio y arquitecto de los puentes invisibles que sostienen al universo. Su oscuridad no es una amenaza, es el altar donde se forja la grandeza de su espíritu inmortal. En el entramado más secreto del zodiaco, Géminis guarda una relación con la velocidad invisible de la mente, una fuerza que no solo le permite procesar pensamientos con una agilidad extraordinaria, sino también captar matices que permanecen ocultos para la mayoría. En su psicología oscura, esta velocidad mental no es simple rapidez, sino un poder que le otorga la capacidad de anticipar movimientos, de presentir intenciones y de detectar corrientes subterráneas en el flujo de la vida. Este don lo convierte en un estratega natural, alguien que en los momentos críticos sabe adelantarse al destino, mover sus piezas con inteligencia y salir fortalecido incluso en medio del caos. La oscuridad que lo rodea en este aspecto no es sombra opresiva, sino un campo de entrenamiento que le exige estar siempre atento, siempre despierto, siempre dispuesto a transformar el riesgo en oportunidad. En lo más profundo de su ser, también se encuentra un vínculo con el enigma de la identidad. Géminis no se limita a una sola definición de sí mismo, y en su psicología oscura se revela el arte de desdibujar y reconstruir continuamente su propio yo. Lo que para otros sería un motivo de confusión, para él es un privilegio que le permite explorar infinitas versiones de su esencia. Este dinamismo identitario le otorga un poder épico, el de demostrar que el alma humana no es fija, sino expansiva, que puede reinventarse tantas veces como el universo lo permita. Su sombra, en este sentido, es un laboratorio de metamorfosis, un lugar donde se prueba la elasticidad del espíritu y donde se forja la valentía de no quedarse nunca atrapado en un molde. Desde lo astrológico, Géminis también sostiene un lazo con los umbrales de la comunicación no verbal. Si bien se le reconoce por la fuerza de la palabra, en su psicología oscura late el dominio de los gestos, de los silencios, de las miradas que dicen más que cualquier discurso. Esta sensibilidad le confiere un magnetismo peculiar, porque logra descifrar lo que los demás callan y, al mismo tiempo, proyectar mensajes que penetran sin necesidad de hablar. Este aspecto, nacido de su lado oculto, lo convierte en portador de una influencia silenciosa pero poderosa, capaz de guiar, seducir o transformar con sutilezas invisibles. En la dimensión emocional, su oscuridad revela otro poder no siempre reconocido, la capacidad de disociar para sobrevivir. Cuando el dolor se vuelve insoportable, Géminis puede apartar una parte de sí mismo y seguir avanzando, mientras otra procesa la herida en silencio. Este mecanismo, que puede parecer frialdad, es en realidad un escudo épico que lo protege del colapso. Gracias a él, puede enfrentarse a situaciones que destruirían a otros y seguir en pie, llevando consigo la semilla de una fortaleza que más tarde florecerá en sabiduría. Su psicología oscura, en este aspecto, es un testimonio de resiliencia, un recordatorio de que incluso en el dolor más profundo hay estrategias sutiles que mantienen viva la llama del espíritu. Otro aspecto poco explorado es su relación con lo efímero como fuente de poder. Géminis no teme a lo pasajero porque en su oscuridad ha aprendido que lo breve contiene intensidad, que lo fugaz guarda belleza, que lo momentáneo puede tener tanta trascendencia como lo eterno. Esta visión lo libera de la angustia de la pérdida y lo convierte en un maestro de lo inmediato, alguien capaz de vivir cada instante con plenitud porque no necesita aferrarse a él para validarlo. La sombra que lo acompaña en este terreno le enseña a saborear lo transitorio sin nostalgia, y en ello radica una fuerza incomparable, porque quien honra lo efímero se hace dueño del presente y señor de su propio tiempo. En el ámbito espiritual, su psicología oscura lo conecta con la noción de los caminos cruzados. Géminis entiende que la vida no sigue una línea única, sino que se despliega como una red de posibilidades.
En su lado más profundo, percibe esas bifurcaciones invisibles y reconoce que cada elección abre universos paralelos. Esta conciencia lo convierte en un héroe de los encrucijadas, en alguien que sabe que no hay destino fijo, sino infinitos senderos que esperan ser recorridos. Su sombra le otorga la visión de ese mapa cósmico, y aunque pueda sentir el vértigo de tantas posibilidades, también encuentra en él la gloria de la libertad. Su psicología oscura guarda además una conexión íntima con el humor como arma sagrada. Aunque pueda parecer trivial, Géminis utiliza la risa como mecanismo de defensa, como forma de desarmar a las sombras más densas. Ese humor, nacido de su lado oculto, no es superficialidad, sino un recurso de poder que le permite transformar el peso en ligereza y el miedo en energía. En este aspecto, su oscuridad se convierte en alquimia emocional, porque lo que podría aplastar a otros, él lo convierte en chispa que enciende vitalidad. Así demuestra que la grandeza no siempre se viste de solemnidad, sino que también se manifiesta en la capacidad de iluminar con un gesto aquello que parecía insalvable. Finalmente, en el corazón de su sombra habita un don heroico, la capacidad de ser mensajero entre mundos internos. Géminis puede dialogar con sus propias contradicciones, reconciliar voces en conflicto dentro de sí, y a partir de esa integración guiar a otros a encontrar armonía en sus propias divisiones. Este poder, nacido de su psicología oscura, lo convierte en un faro de unidad en medio de la fragmentación. Allí donde reina el desorden, él muestra que la multiplicidad no es caos, sino una sinfonía esperando a ser dirigida. En este acto épico se manifiesta la verdadera grandeza de Géminis, ser un viajero de sombras que transforma la dualidad en fuerza creadora, un héroe que demuestra que la oscuridad no es amenaza, sino el territorio donde la luz aprende a nacer más brillante. En el universo de las sombras sutiles, Géminis guarda un pacto con el poder de la curiosidad como impulso transformador. Esta curiosidad, que en su versión luminosa se manifiesta como deseo de aprender, en su lado oscuro se convierte en una fuerza arrolladora capaz de atravesar límites, de quebrar muros y de penetrar en territorios vedados para la mayoría. No se conforma con lo evidente ni con lo que se le ofrece en la superficie, su psicología oscura lo empuja a desmenuzar realidades hasta desnudar su médula. Este impulso puede parecer excesivo, pero en él reside la esencia de un héroe intelectual que se atreve a ir más allá de lo permitido para traer de vuelta un conocimiento que libere a los demás. La curiosidad oscura de Géminis es un fuego que nunca se apaga y que lo convierte en buscador perpetuo de lo que aún no ha sido revelado. En ese mismo terreno, también posee una relación con el arte del disfraz. Su psicología oscura le otorga la habilidad de habitar distintos personajes sin perder su esencia, de sumergirse en escenarios diversos para comprenderlos desde dentro. Esta capacidad no es simple artificio, sino una forma de expansión espiritual que lo convierte en caminante de múltiples realidades. Cada disfraz es un entrenamiento, cada máscara una herramienta para sobrevivir y adaptarse, cada rol asumido una oportunidad de experimentar facetas que otros jamás se atreven a explorar. En esta danza de identidades se revela una grandeza que no consiste en definirse, sino en multiplicarse, en mostrar que el alma humana es infinita y que cada experiencia suma a su vastedad. En lo más secreto de su oscuridad, Géminis también se conecta con la energía de la contradicción como maestra de evolución. Su mente puede sostener ideas opuestas, no porque disfrute del conflicto sin sentido, sino porque reconoce que el crecimiento surge precisamente del choque entre extremos. Su psicología oscura le permite convivir con lo que parece irreconciliable, integrarlo, y desde esa integración, generar síntesis nuevas. Es un guerrero de paradojas que no se quiebra ante ellas, sino que las usa como espada y escudo en su caminar. Este talento lo convierte en arquitecto de nuevas visiones, alguien que construye sobre el terreno donde otros se paralizan. El poder de lo secreto también se manifiesta en su relación con las palabras no pronunciadas. Géminis comprende, desde lo más hondo de sus sombras, que lo que se calla pesa más que lo que se dice. Por eso, sabe percibir en los silencios colectivos, en las pausas de una conversación, en los gestos contenidos, el eco de verdades ocultas. Su psicología oscura lo convierte en intérprete de lo invisible, en un decodificador del lenguaje no expresado. Este don no solo le confiere astucia, sino también una profunda responsabilidad, porque lo que capta puede ser utilizado para abrir caminos o para encender batallas. La grandeza épica surge cuando elige usar este poder para transformar, para revelar con justicia lo que de otro modo seguiría dormido en la penumbra. En la esfera emocional, su oscuridad guarda un talento que lo eleva por encima de la fragilidad, la capacidad de desdoblarse para no quedar atrapado en la intensidad de un sentimiento. Géminis puede observarse a sí mismo desde afuera, analizar lo que siente sin dejar que la pasión lo domine por completo.
Este desdoblamiento, incomprendido muchas veces, es en realidad una hazaña interior que lo protege de perder su centro en los abismos emocionales. Su psicología oscura lo convierte así en un navegante que no se hunde en las tormentas, sino que utiliza cada ola para entrenar su equilibrio. Es un héroe que demuestra que la emoción, aun en su fuerza devastadora, puede ser un aliado cuando se observa con distancia sabia. Otro aspecto oculto es su relación con lo efímero como escuela de grandeza. Géminis sabe que todo lo que nace está destinado a transformarse, y en lugar de aferrarse a lo que se disuelve, celebra la fugacidad como parte del ciclo cósmico. Su psicología oscura lo convierte en guardián de lo transitorio, en maestro de quienes temen perder, en voz que recuerda que el cambio no es pérdida sino transformación. Esta visión, que podría parecer desapego, en realidad es valentía pura, la de vivir con intensidad sin miedo a soltar, la de reconocer que cada instante contiene eternidad en su brevedad. En el plano espiritual, su sombra lo vincula con los corredores del destino, esos espacios invisibles donde convergen los hilos de la vida. Géminis percibe conexiones que otros no alcanzan a notar, descubre cómo un gesto mínimo se enlaza con un futuro lejano y cómo una palabra puede abrir senderos que parecían inexistentes. Su psicología oscura lo convierte en viajero de estos corredores, en alguien que recorre las rutas invisibles del tiempo y regresa con mensajes que despiertan. Esa capacidad de moverse en lo intangible lo coloca como mediador entre lo que aún no existe y lo que está por manifestarse, como héroe que trae a la luz lo que el universo guarda en secreto. En lo más profundo, la psicología oscura de Géminis también resuena con la fuerza de lo lúdico como herramienta de transformación. El juego, entendido como exploración y desafío, es para él un acto sagrado. Su oscuridad le enseña que jugar no es banalidad, sino ensayo de infinitas realidades posibles. A través de lo lúdico pone a prueba límites, experimenta alternativas y entrena su espíritu en la flexibilidad. Así, mientras otros buscan certezas rígidas, Géminis avanza con el poder de la creatividad infinita, sabiendo que en cada juego late una verdad cósmica disfrazada de ligereza. En la epopeya del zodiaco, la psicología oscura de Géminis no es un terreno sombrío que deba temerse, sino un arsenal de dones que lo elevan como viajero inmortal del aire. Sus sombras son la materia prima de su grandeza, el campo donde se forja su visión múltiple, su resiliencia, su capacidad de ser espejo, su dominio de lo transitorio y su vínculo con lo invisible. Cada pliegue oscuro en su alma es en realidad un tesoro oculto que lo convierte en guía, en mensajero y en héroe que enseña que la oscuridad no destruye, sino que revela la fuerza con la que el espíritu puede volar más alto. En el silencio profundo del zodiaco, Géminis revela un aspecto de su psicología oscura que se conecta con la transgresión de los límites intelectuales. Allí donde otros se conforman con lo aprendido y lo establecido, él siente un impulso casi visceral por romper los muros de las certezas. Su oscuridad le otorga el coraje de desafiar estructuras mentales que parecían indestructibles y de desmantelar dogmas para abrir espacios nuevos. Esta fuerza no lo convierte en destructor sin propósito, sino en renovador que sabe que cada idea rígida necesita ser sacudida para dar lugar a un conocimiento más vivo. Su grandeza se manifiesta en esta capacidad de romper sin temor, de quedarse en el vacío momentáneo que precede a la revelación y de surgir de ese vacío con una visión más amplia. En lo profundo de su sombra también se encuentra un lazo con la ambigüedad moral. Géminis puede transitar territorios donde lo correcto y lo incorrecto se entrelazan, donde no hay certezas absolutas ni caminos rectos. Esta habilidad para moverse en lo gris es vista muchas veces con sospecha, pero en realidad es una prueba de su fuerza interior. No se acobarda frente a las zonas confusas del alma humana, sino que las explora con valentía, entendiendo que en ellas se esconde la verdad más compleja y más auténtica. En lugar de juzgar o condenar, aprende a comprender y a integrar, y esta comprensión le permite ser un puente entre quienes se sienten divididos por sus contradicciones internas. Otro aspecto poco desarrollado es su vínculo con la energía del movimiento perpetuo como experiencia espiritual. Géminis no solo se desplaza de una idea a otra, de una emoción a otra, de una realidad a otra, en su psicología oscura este movimiento constante es un rito sagrado, un recordatorio de que la vida misma es tránsito. No se aferra a un estado fijo porque reconoce que todo lo que permanece inmóvil se marchita. Su sombra le enseña que la grandeza no está en la rigidez, sino en la fluidez, y que la mente que sabe moverse nunca será derrotada por la monotonía ni por el estancamiento. Su movilidad es épica porque lo prepara para ser eterno viajero en el tiempo y en el espíritu, un ser que siempre encuentra una salida porque nunca deja de moverse. En el plano de lo instintivo, su oscuridad lo conecta con la capacidad de detectar intenciones ocultas con una rapidez sorprendente.
Su psicología le permite descifrar las microexpresiones, las contradicciones en un tono de voz, los silencios cargados de tensión. Este talento, que podría ser usado para manipular, alcanza su forma heroica cuando lo emplea como mecanismo de protección y de guía, tanto para sí mismo como para quienes lo rodean. Es un don que lo convierte en vigía de lo invisible, en guardián que advierte lo que está por venir y que se adelanta a las jugadas ocultas del destino. En su relación con la creatividad, la psicología oscura de Géminis le concede la facultad de moverse en lo fragmentario y convertirlo en totalidad. Allí donde otros ven piezas inconexas, él encuentra patrones; donde otros ven caos, él percibe ritmos. Esta capacidad de hilar fragmentos dispersos y darles forma es la expresión más elevada de su oscuridad, porque demuestra que no se necesita un orden rígido para crear belleza, sino valentía para aceptar la diversidad. Su grandeza surge al transformar lo roto en obra, lo incompleto en revelación, y en mostrar que incluso las partes más pequeñas del alma tienen un lugar en la sinfonía del universo. Otro aspecto oculto en sus sombras es su relación con la ironía como herramienta de conciencia. Géminis, en lo más oscuro de su psicología, comprende que la ironía no es burla vacía, sino un arma sutil que desnuda verdades incómodas. Con ella logra quebrar ilusiones, desarmar máscaras y abrir fisuras en realidades demasiado rígidas. Su ironía, cuando se eleva a la categoría épica, no hiere, sino que libera, porque enseña a mirar lo solemne con ojos más claros y a descubrir que incluso lo más intocable puede ser replanteado. Esta capacidad le otorga un poder único, el de hacer pensar a los demás incluso cuando creen que solo están riendo. En la esfera espiritual, Géminis guarda en su sombra un lazo con el concepto de multiplicidad de vidas dentro de una misma existencia. Su psicología oscura lo impulsa a vivir diferentes capítulos como si fueran diferentes encarnaciones, a experimentar muertes simbólicas y renacimientos sucesivos sin temer a esas transiciones. Esta conciencia de que puede comenzar de nuevo tantas veces como sea necesario lo libera del peso del fracaso y lo convierte en eterno iniciador. Su grandeza radica en que nunca se detiene en la derrota, sino que la transforma en oportunidad para otra vida dentro de la misma vida. En lo más secreto de su sombra también late su relación con lo prohibido como fuente de conocimiento. Géminis no teme acercarse a lo oculto, a lo marginal, a lo que otros consideran peligroso. En su psicología oscura se enciende la chispa de un explorador que sabe que allí, en lo vedado, se esconden verdades que pueden romper cadenas. Este impulso no es simple rebeldía, es un llamado ancestral a mirar donde nadie más mira, a traer a la superficie lo que el mundo necesita pero teme reconocer. Su papel épico es el de desvelar lo escondido, aunque incomode, y mostrar que lo que se oculta en la sombra también puede iluminar. Así, la psicología oscura de Géminis no es un peso ni una condena, sino un arsenal secreto de poderes que lo convierten en héroe del aire y de las palabras invisibles. En cada sombra que lo acompaña se esconde una llave, en cada contradicción una revelación, en cada máscara un camino hacia lo eterno. Su destino es mostrar que la grandeza no consiste en negar las zonas oscuras del alma, sino en integrarlas como fuente de fuerza, en hacer de ellas un templo donde la luz y la sombra se abrazan para sostener el vuelo inmortal del espíritu. En el vasto entramado cósmico, donde las fuerzas invisibles se entrecruzan y el destino se escribe en múltiples capas, la psicología oscura de Géminis se manifiesta también como un dominio sobre la ambivalencia del tiempo. Mientras otros sienten que el pasado los aprisiona o que el futuro los amenaza, Géminis, en lo más profundo de su sombra, descubre la facultad de moverse entre ambos sin quedar encadenado. Puede contemplar sus recuerdos como escenas que se revisitan para extraer lecciones y puede anticipar lo venidero como posibilidad abierta, sin rigidez. En esta relación con el tiempo, su oscuridad se convierte en un don heroico, porque le enseña a no vivir como prisionero de un único instante, sino como viajero que navega entre memorias y visiones, siempre listo para traer al presente aquello que le sirva como arma de superación. Dentro de esta misma dimensión, su sombra guarda un lazo secreto con el poder de la duda. Lo que en apariencia es inestabilidad, en su psicología oscura se revela como herramienta de cuestionamiento perpetuo. La duda, en lugar de ser debilidad, se convierte en su espada, porque lo salva de la rigidez, lo protege de las verdades absolutas y lo impulsa a explorar alternativas. Allí donde otros buscan certezas para sostenerse, Géminis encuentra grandeza en la incertidumbre, porque comprende que solo en ella habita el movimiento, la apertura y el descubrimiento de lo nuevo. Esa duda, que parece sombra, es en realidad faro de evolución, recordatorio de que los héroes no nacen de la obediencia ciega, sino de la osadía de preguntar incluso cuando el universo guarda silencio. En lo más secreto de su oscuridad, también surge una conexión con la fuerza de la contradicción interna como motor creativo.
Géminis no huye de las voces múltiples que habitan en su interior, sino que aprende a escucharlas, a ponerlas en diálogo, a permitir que el conflicto produzca revelaciones. Este juego de tensiones es como una fragua donde se templa el acero, cuanto más intensa la contradicción, más brillante el filo de su mente y más firme su espíritu. En lugar de dejarse fragmentar por estas divisiones, las convierte en combustible para avanzar, en impulso para forjar caminos que nadie más se atrevería a imaginar. Su grandeza radica en que no necesita ser uno solo para ser fuerte, porque su fuerza nace precisamente de la multiplicidad que lo habita. Otro aspecto poco mencionado es la capacidad de transformar el vacío en terreno fértil. Géminis, en su psicología oscura, reconoce que existen momentos de aparente desconexión, instantes en los que nada parece tener sentido y la mente se queda suspendida en un silencio extraño. Pero lejos de temer a ese vacío, lo abraza como un espacio creador, un intervalo donde germinan las ideas más audaces y los cambios más profundos. Lo que otros vivirían como abismo, él lo convierte en cuna de oportunidades. Allí reside una fuerza épica, porque su sombra le enseña que incluso en lo que parece ausencia hay una semilla de futuro, y que todo silencio puede transformarse en un canto poderoso si se sabe esperar. En el plano de las relaciones humanas, la oscuridad de Géminis le confiere un poder singular, la capacidad de ver las múltiples máscaras de quienes lo rodean. No se deja engañar fácilmente por las apariencias, porque su propia alma le ha enseñado lo que significa habitar múltiples rostros. Esta comprensión lo dota de una visión penetrante que le permite reconocer en los demás aquello que ellos mismos intentan ocultar. Aunque esta capacidad pueda parecer peligrosa, se vuelve un don cuando la usa como espejo para ayudar a otros a aceptar su complejidad y reconciliarse con sus propias contradicciones. Su papel heroico se revela en esa misión silenciosa de acompañar a los demás en la aceptación de lo que son, sin necesidad de juicio, con la certeza de que la multiplicidad es una fuerza y no una debilidad. En su psicología oscura también se manifiesta un lazo con el poder del lenguaje interior. Más allá de las palabras que comparte con el mundo, Géminis sostiene un diálogo secreto con su propio ser. En este espacio íntimo, la oscuridad lo confronta con sus dudas, con sus temores, con sus anhelos más escondidos. Y en lugar de huir de esas voces, aprende a escucharlas como mensajeras, a traducir sus advertencias en decisiones y sus inquietudes en movimientos. Su grandeza surge cuando convierte ese lenguaje interior, a veces duro y caótico, en brújula de evolución, mostrando que incluso las voces más difíciles de aceptar pueden guiar hacia la luz. En lo espiritual, su sombra lo conecta con la fuerza del aire invisible. Géminis, hijo de Mercurio, no necesita ver para saber, intuye en lo sutil, percibe en lo intangible, respira en lo que otros no logran captar. Su psicología oscura le permite moverse en lo etéreo con la misma soltura con la que otros caminan sobre la tierra. Este vínculo con lo inasible lo convierte en mensajero de lo oculto, en héroe que se desplaza entre lo visible y lo invisible trayendo señales, conexiones y revelaciones. No necesita pruebas materiales porque su sombra le enseña que lo esencial no siempre se muestra, y que lo invisible es, muchas veces, más real que lo tangible. También se despliega en su oscuridad un vínculo con la velocidad del pensamiento como arma sagrada. Géminis no solo piensa rápido, sino que en los momentos más críticos su mente se enciende como un relámpago que ilumina soluciones donde nadie más ve salida. Esta capacidad, que a veces lo lleva a la dispersión, se convierte en hazaña cuando la utiliza para salvar situaciones imposibles. Su rapidez mental es épica porque le permite esquivar trampas, anticipar desenlaces y abrir caminos nuevos en medio del caos. La sombra, que parece un torbellino mental incontrolable, en realidad lo entrena para ser guerrero del ingenio, capaz de vencer no con fuerza bruta, sino con la inteligencia afilada que nace de su oscuridad. Así, en cada rincón de su psicología oscura, Géminis no encuentra cadenas, sino llaves. Sus dudas lo impulsan, sus contradicciones lo expanden, su vacío lo fertiliza, su ironía lo protege, su rapidez lo salva, su multiplicidad lo engrandece. Su sombra no es un peso que lo arrastra, sino un campo sagrado donde el espíritu se fortalece y aprende a volar más alto. En su oscuridad habita la esencia de su destino, ser héroe de lo mutable, mensajero de lo invisible y alquimista que convierte lo frágil en fuerza, lo transitorio en eterno y lo oculto en revelación.